La idea de viajar a través del tiempo es una paradoja que Dan Forrester no alcanza a dimensionar. Pese a su pasado en las fuerzas especiales y su rigurosa mente científica, nada lo ha preparado para el quiebre de la realidad que se avecina. Repentinamente, tras un fallo eléctrico en la transmisión, un portal se abre en pleno campo de juego. De él emergen militares armados que interrumpen el encuentro con un mensaje estremecedor. La teniente Hart revela ante el mundo que nuestra especie enfrenta una guerra contra un enemigo no humano. El diagnóstico es devastador. En su línea temporal, quedan apenas 11 meses antes de que la civilización sea borrada de la faz de la Tierra. La única esperanza de supervivencia radica en que el presente se una al futuro para librar esta batalla definitiva. Tras el evento que paralizó al planeta, se establecieron unidades de salto para enviar contingentes militares al futuro. Sin embargo, el horror de la realidad no tardó en manifestarse. De los primeros 1000 soldados enviados, solo unos pocos regresaron con vida. Ante la escasez de personal militar apto para los viajes temporales, los gobiernos comenzaron a reclutar civiles para sostener el esfuerzo bélico. No obstante, con una tasa de supervivencia inferior al 20%, la pregunta que resuena en todos los rincones es si realmente vale la pena el sacrificio. En este contexto, el mundo intenta mantener una apariencia de normalidad mientras carga con el peso de saber que, en 30 años, la humanidad desaparecerá. Los alumnos de Dan preguntan qué sentido tiene continuar con sus estudios universitarios y las proyecciones indican una derrota total frente a los Wildspacks, como han bautizado a los monstruos del futuro. Dan, con la convicción de un académico, les explica que si desean una mínima oportunidad de alterar esas probabilidades, la ciencia es su mejor arma, la innovación es lo único que puede resolver el problema. Sin embargo, su discurso se ve interrumpido bruscamente, una notificación aparece en su teléfono confirmando que ha sido reclutado. Dan se presenta en el centro de reclutamiento, y mientras lo preparan para una evaluación, una máquina futurista entra en la sala. Mientras lo aseguran con cinturones, un oficial le aclara que si muere en combate, su familia recibirá una compensación de $1 millón. Al introducir su brazo en el dispositivo, el análisis revela que su fecha de muerte está marcada para el 13 de octubre de 2030. Debido a que su fallecimiento ocurrirá antes del inicio de la guerra, se le comunica que cumple con los requisitos necesarios para el despliegue. La máquina le instala un dispositivo en el brazo que permitirá su salto cuántico hacia y desde el frente de batalla. La advertencia es clara: cualquier intento de fuga o manipulación del equipo resultará en su encarcelamiento o en el de su esposa. Bajo su faceta de científico y profesor, se oculta un ex militar con amplia experiencia en combate que llegó a ser líder de escuadrón en el Comando de Operaciones Especiales. Con apenas 24 horas para poner sus asuntos en orden, Dan se reúne con su esposa para comunicarle la inevitable noticia de su reclutamiento. Ante la desesperación, ella le propone huir, pero con el tiempo agotándose y la vigilancia gubernamental acechando, Dan no ve una salida viable. Es entonces cuando Amy le sugiere buscar a la única persona capaz de ayudarlos, su padre, un hombre con quien Dan mantiene una relación fracturada desde que éste lo abandonó en su infancia. Al llegar al hangar de su padre, el recibimiento de James es frío. Sin mediar palabra, el anciano comienza a analizar el dispositivo de salto para intentar extraerlo. James, cuyos ingresos son de dudosa procedencia, sospecha de la repentina visita de su hijo convencido de que Dan porta un micrófono oculto. En ese instante, las heridas del pasado emergen. Dan le reprocha con amargura su abandono y su ausencia durante el lecho de muerte de su madre. James, intentando justificar su partida, le explica que al regresar de su servicio militar no lograba reconocerse a sí mismo ni controlar sus impulsos. Se marchó creyendo que era la única forma de no lastimarlos. Para Dan, la explicación no es más que una excusa cobarde y le aclara que nunca conocerá a su nieta. Al regresar a su hogar, Dan encuentra a Amy empacando desesperadamente, pero él la detiene, explicándole que no puede permitir que ella y su hija corran el riesgo de ser perseguidas por el gobierno. Tras una dolorosa charla con Murray, a quien dice que solo se ausentará por unos días, Dan se despide de ella sumido en la incertidumbre de no saber si ese será, en realidad, su último encuentro. La hora de la verdad llega cuando Dan ingresa al centro de entrenamiento, encontrándose rodeado por cientos de civiles que ni siquiera saben cómo empuñar un arma. Allí la teniente Hart les explica que su servicio durará exactamente 7 días. Si al finalizar las 168 horas el dispositivo en sus brazos los declara clínicamente vivos, serán devueltos automáticamente a su tiempo desde donde quiera que se encuentren, y su deuda con el futuro estará saldada. En medio del caos, Dan conoce a Charlie, un científico y director ejecutivo que le revela un dato inquietante: uno de los reclutados ya ha cumplido 3 misiones.
siendo uno de los poquísimos supervivientes del salto inicial en Rusia. Mientras aguardan instrucciones, Charlie comparte su propia teoría sobre el reclutamiento. Para que el salto temporal sea posible, el individuo debe haber muerto ya en el futuro, evitando así cualquier tipo de paradoja. Al presentarse la Teniente Hart, les informa que se unirán a sus homólogos del año 2051 en un centro de investigación fortificado. El objetivo es simple: evitar la extinción total de la raza humana. Ante la duda de Nora, la teniente aclara que el enlace temporal no funciona de esa manera. El tiempo fluye en una sola dirección, los portales están anclados con una diferencia exacta de 30 años y avanzan en paralelo, permitiendo únicamente el salto entre esos dos puntos específicos de la historia. Una vez disipadas las dudas sobre las paradojas temporales, Dan se acerca a un Charlie visiblemente nervioso. En un momento de vulnerabilidad, su nuevo amigo le confiesa el verdadero motivo de su angustia: su esposa fue enviada al futuro en la primera oleada y nunca regresó. Sin haber recibido prácticamente entrenamiento, la Teniente Hart les ordena prepararse para el salto inmediato. El último laboratorio que analiza la biología de los Watspax se encuentra bajo un ataque inminente. Con apenas un minuto para el despliegue, se les advierte que el portal los arrojará a 3 metros de altura sobre el suelo. Los civiles, tensos y en posición, inician la cuenta regresiva mientras el portal cobra vida. Sin embargo, un error crítico en las coordenadas altera el aterrizaje previsto. Cientos de soldados son expulsados a gran altura, estrellándose fatalmente contra los rascacielos de una ciudad en ruinas. Por un azar del destino, Dan sobrevive al caer en una piscina en la terraza de un edificio. Tras rescatar a Charlie, ambos emergen del agua para enfrentarse a la desoladora visión del año 2051. En ese instante, una comunicación por radio corta la tensión. La ciudad ha sido invadida por completo y ante la imposibilidad de contener la amenaza, será bombardeada para limpiar la zona. La orden es directa: antes de que el ataque aéreo arrase con todo, deben rescatar al equipo de investigación varado en un laboratorio rodeado por el enemigo. Haciendo valer sus años en el Comando de Operaciones Especiales, Dan asume el mando de los supervivientes y comienza a dictar las órdenes para la misión de rescate. Ya en las calles de una ciudad devastada, la unidad se desplaza con cautela, intentando alcanzar el laboratorio sin alertar a los alienígenas. En un momento de calma, Dan se acerca a Dorian para solicitar su apoyo, al notar que él y sus compañeros son los únicos que parecen dominar la situación. Sin embargo, la respuesta de Dorian lo sorprende: su única prioridad es la supervivencia. Al ingresar al edificio, el grupo avanza por los pasillos del 7º piso. El entorno ofrece un panorama desolador, con marcas evidentes de la ferocidad de los Watspax. Al llegar al laboratorio, confirman sus peores temores: no hay supervivientes entre el equipo científico. Bajo la orden de la comandante a cargo, la unidad asegura rápidamente los discos duros y las muestras biológicas de los congeladores biomédicos. Tras guardar las ampollas, la retirada comienza de inmediato hacia el punto de extracción. Mientras descienden por las escaleras en alerta máxima, Rutledge, encargado de cubrir la retaguardia, comete el error de mirar hacia arriba. Los Watspax se lanzan al ataque con una velocidad sobrehumana, diezmando al grupo mientras estos intentan ganar la salida. Dan y Charlie mantienen un fuego constante para frenar el avance de las criaturas, logrando finalmente alcanzar la planta baja. Dan se queda atrás para cubrir la puerta hasta agotar sus municiones, viéndose obligado a empuñar un hacha para defenderse. Es entonces cuando Dorian regresa para auxiliarlo. Tras abatir al monstruo, le explica que si quiere matarlos, debe apuntar directamente al cuello o al vientre. Con el equipo de extracción a tan solo un minuto de distancia, el grupo emprende una carrera desesperada mientras el estruendo de los jets se aproxima para iniciar el bombardeo. Cientos de Watspax les pisan los talones, obligándolos a desviarse de la ruta establecida. A pocos metros de ellos, el equipo de rescate finalmente aparece. Con los enemigos por todas partes, el grupo se defiende como puede del ataque de los extraterrestres. En medio de la huida, y perseguidos por cientos de Watspax, Rutledge cae entre las aberturas. Sin dudarlo, Dan regresa para rescatarlo, pero el avance de las criaturas es implacable. Ante la inminencia de la limpieza aérea y la horda que se les echa encima, Nora y Rutledge toman la decisión de quedarse atrás para cubrir la retirada de sus compañeros.
El grupo emerge justo antes de que el fuego lo consuma todo, a salvo del bombardeo, pero marcados por las bajas que acaban de sufrir en sus filas. Horas más tarde, Dan despierta en la penumbra de un hospital de campaña. Al salir junto a Charlie, descubre que se encuentran en una base militar establecida en la República Dominicana, donde, a pocos metros, se topan con Dorian rodeado del resto de la unidad. El soldado le recrimina a Dan que su intento de rescatar a Rutledge fue lo que condenó al resto del grupo. Entonces Dan le responde que están allí precisamente para salvar vidas. Es en ese momento de tensión cuando Dorian revela la verdad tras sus 3 periodos de servicio. El día de su reclutamiento le informaron que le restan solo 6 meses de vida debido a una enfermedad. Su presencia en la guerra no responde a un sentido del deber. Dorian está allí para morir luchando. Los oficiales le comunican que la comandante exige verlo, pero sus 2 compañeros serán enviados nuevamente al campo de batalla. Dan se presenta ante la comandante, quien le expresa su gratitud por haber recuperado las muestras médicas. La soldado no se dirige a él, y esto despierta la curiosidad de Dan. Cuando intenta estrecharla en un abrazo, Muri lo detiene con frialdad. Mientras intentan recuperar el tiempo perdido, ella le revela que es la creadora de la Air Force, la unidad de élite dedicada a la investigación de los White Spikes. Dan la observa con orgullo al escuchar la lista de doctorados y logros académicos que ha alcanzado. Sin embargo, Muri corta cualquier rastro de nostalgia, le aclara que su presencia allí no tiene fines sentimentales. No lo trajo al futuro para un reencuentro familiar, sino por una razón específica y estratégica que por el momento se niega a revelar. Tras el tenso intercambio, la comandante le expone el próximo objetivo, extraer a una hembra alfa del nido. Muri ha logrado desarrollar una toxina letal contra los machos, pero que resulta inofensiva para las hembras alfa. Deben descubrir por qué su biología es inmune al veneno para poder sintetizar un arma definitiva que detenga la extinción. Al llegar a la red de nidos, las unidades de avanzada informan a Muri que han neutralizado a los machos y tienen a la hembra alfa bajo control. Con la jaula de contención lista, los soldados proceden a forzar al objetivo fuera de la profundidad de su cueva. En cuanto la criatura emerge, se deshace de varios de sus captores en un instante. Ignorando el peligro, Muri se lanza al nido para auxiliar a sus hombres, ordenando a Dan que permanezca en la retaguardia. Cuando la hembra alfa intenta escapar, la unidad de apoyo la obliga a retroceder hacia el interior. Muri aprovecha la apertura y logra cercenar uno de sus tentáculos, un acto que solo incrementa la furia de la criatura. Mientras los soldados luchan por empujarla dentro de la jaula, los ensordecedores gritos de la hembra alfa actúan como un llamado de auxilio, atrayendo a cientos de White Spikes hacia su posición. Al ver que su hija está en grave peligro, Dan desobedece las órdenes y se lanza al combate. Trabajando en perfecta sintonía, padre e hija logran hacer retroceder al objetivo hasta sellarlo finalmente en la jaula. Los helicópteros de carga evacúan la zona a toda velocidad para evitar al enjambre que se aproxima, dejando a Dan y Muri en una huida desesperada por tierra. Ambos logran hacerse con un vehículo. Dan toma el volante mientras Muri se encarga de repeler a los atacantes que los persiguen. Una vez que alcanzan un claro seguro, la comandante desciende y lanza una bengala, marcando su posición para el rescate. En ese breve instante de tregua, Muri le recrimina el haber arriesgado su vida. Para ella, Dan es una pieza clave que necesita mantener intacta para su verdadera misión. Sin embargo, él le responde que sin importar el tiempo o el rango, él sigue siendo su padre. Finalmente, Dan la confronta, exigiéndole saber qué ocurrió en esos años que él aún no ha vivido y por qué existe esa gélida distancia entre ambos. Ella le revela que, tras su regreso de la guerra, él y su madre se separaron y nunca volvieron a conocer la felicidad. Y a sus 16 años, recibió una llamada del hospital. Dan había sufrido un accidente automovilístico. Dan queda confundido y devastado al descubrir que terminó repitiendo los mismos errores de abandono de su propio padre. Tras el rescate, el helicóptero los traslada a una base marítima fortificada sobre una plataforma petrolífera, donde se custodia el enlace temporal con el pasado. Una vez allí, Dan observa a su hija trabajar incansablemente en el laboratorio biológico. Mientras Muri extrae algunas muestras, le explica a su padre que las hembras alfa poseen un sistema de desintoxicación del que los machos carecen. El objetivo es identificar qué mecanismo utilizan para neutralizar la toxina y diseñar un inhibidor capaz de anularlo. En una carrera contra el tiempo, padre e hija ejecutan cientos de variaciones del inhibidor y miles de simulaciones químicas.
Aunque los resultados iniciales son prometedores, no alcanzan el umbral necesario para garantizar la victoria, por lo que continúan trabajando sin descanso durante horas, observando cómo el porcentaje de éxito asciende lentamente con cada nuevo ensayo. En una breve pausa, Dan le pregunta cómo piensa implementar la toxina una vez que logren perfeccionarla. Sin embargo, Miuri responde con evasivas y se limita a asegurarle que ya tiene una solución prevista, pero que no tiene sentido discutirla hasta que el arma definitiva sea una realidad en sus manos. Con la noche cayendo sobre la plataforma, Miuri persiste en su labor sin descanso, consciente de que el tiempo se agota. En ese momento, Dan regresa al laboratorio y finalmente la confronta sobre cuál es su verdadero propósito allí. Miuri lo mira con seriedad y le revela que si la toxina funciona, necesita que él se la lleve de vuelta a su presente. En el año 2051, se han quedado sin tiempo y sin recursos para fabricar copias masivas de la fórmula. Sin embargo, Dan posee la capacidad y los medios en su época para producirla a gran escala. Solo así podrán prevenir que la guerra llegue a ocurrir. Miuri le explica que ese sacrificio es la única forma de salvar al mundo. Aunque Dan acepta el trato, le jura con determinación que no la abandonará a su suerte. 100% bond. Tras encontrar la toxina con el código correspondiente, en el exterior, miles de Whitespacks emergen de las aguas y escalan la estructura en busca de su reina. Mientras las unidades aéreas intentan contener la invasión, Miuri se apresura a poner a salvo a su padre y la toxina. Con solo 8 minutos restantes para que se active el salto temporal, la comandante guía a Dan por el exterior de la plataforma en busca de un helicóptero de escape. Los alienígenas logran romper las defensas, eliminando a cada soldado a su paso con una ferocidad imparable. En medio del caos, la orden de la comandante Forrester es clara para lo que queda de sus tropas. La prioridad absoluta es proteger el enlace de salto a toda costa para asegurar que la toxina regrese al pasado. Los invasores logran irrumpir en el laboratorio y liberan a su reina, quien, impulsada por la furia, sale de inmediato a la casa de Miuri y Dan. A apenas unos metros, la criatura los intercepta y lanza un grito ensordecedor para convocar al resto de los Whitespacks. Atrapados y sin una ruta de escape clara, padre e hija entran en modo combate. Una vez que logran limpiar el camino, avanzan hacia el helicóptero de extracción. Sin embargo, justo cuando la salvación parece estar al alcance, una espina alcanza a Miuri, haciéndola caer hacia un nivel inferior de la estructura. Al mismo tiempo, el helicóptero es interceptado por la horda. El piloto se ve obligado a despegar de inmediato, informando por radio que los esperarán en la siguiente plataforma. Dan corre en auxilio de su hija, pero al intentar avanzar, ambos presencian con horror como un enorme crucero a la deriva se estrella contra la base, destruyendo su única vía de escape. Herida y agotada, Miuri se recuesta junto a su padre, que permanece a su lado, consciente de que ya no hay salida. Su única esperanza es que el enlace de salto sobreviva lo suficiente para devolverlo a su tiempo. En un adiós desgarrador, Dan se despide de su hija, sabiendo que no podrá rescatarla de ese infierno. De pronto, la reina aparece entre las sombras para asestar el golpe final, pero su inmenso peso hace que la estructura colapse y Miuri caiga con ella. Dan sostiene a su hija con todas sus fuerzas. Sin embargo, ella se suelta, comprendiendo que el futuro de la raza humana depende de que su padre sobreviva. Antes de que pueda alcanzar a su hija, el dispositivo en su brazo se activa, arrancándolo del futuro y trasladándolo de regreso a su presente. Al despertar en su tiempo, Dan urge a la teniente a iniciar la producción masiva de la toxina para enviarla de inmediato al futuro. Sin embargo, la respuesta es devastadora. El enlace de salto se ha desconectado permanentemente, ya no hay forma de enviar suministros, ni esperanza de retorno. A pesar de haber sobrevivido a su servicio, los problemas no acaban allí para nuestro protagonista, todavía queda una misión final, hacer uso de la toxina. Cuando finalmente recibe el alta y se reencuentra con su esposa, Dan se muestra distante, sumido en una profunda introspección. Ahora comprende con amarga claridad por qué en la línea temporal original terminó siguiendo los pasos de su padre. El trauma de haber perdido a su hija en el futuro lo ha marcado para siempre. En la quietud de la noche, Dan le confiesa a Emi la verdad. Miuri estaba allí, convertida en una científica brillante, y es gracias a su genio que ahora poseen la solución para exterminar a los Whitespacks. Sin embargo, se enfrenta a un nuevo dilema: ¿cómo utilizar esa solución si la guerra aún no ha comenzado? Según los registros, los invasores no aparecieron hasta el verano de 2048 en Rusia, y lo hicieron de forma repentina, sin naves ni aterrizajes detectados. Es entonces cuando Emi le plantea una posibilidad:
Que hayan atacado en 2048 no significa, necesariamente, que hayan llegado a la Tierra en ese año. Guiado por una corazonada, Dan comprende que no puede actuar solo, se reúne con Dorian y le explica que aún existe una oportunidad de evitar que la extinción siquiera comience. Utilizando una garra que Dorian conservó de los Watchpacks como trofeo, recurren a Charlie para investigar cualquier rastro que revele su origen. Tras un análisis exhaustivo, Charlie descubre restos de ceniza volcánica. Sin embargo, el rastro no proviene de Rusia, sino de China. Para desentrañar cómo esa ceniza llegó hasta el norte de Rusia, el grupo acude a Martin, uno de los alumnos de Dan y experto en geología volcánica. Martin les explica que, aunque es un fenómeno inusual, la respuesta reside en la erupción del milenio. El volcán Changbai, en China, entró en erupción en el año 946, esparciendo cenizas por medio planeta. Gracias a este dato, logran identificar las coordenadas exactas donde se depositó el sedimento en suelo ruso, señalando el posible escondite de la nave enemiga. Al localizar el punto exacto, el grupo llega a una conclusión estremecedora: los Watchpacks no aterrizaron en el futuro, sino que llegaron a la Tierra mucho antes de que el hielo cubriera la zona y han estado enterrados allí durante cientos de años. Ante la duda de Dorian sobre por qué esperaron un milenio para atacar, Charlie ofrece la respuesta definitiva: no estaban esperando, simplemente estaban congelados. Con este descubrimiento en sus manos, el grupo comprende que deben viajar a Rusia para localizar la nave y exterminar a las criaturas antes de que el deshielo las libere. Sin embargo, al solicitar apoyo oficial, la respuesta de las fuerzas aéreas es tajante. Debido a la fragilidad económica y política global, no pueden financiar una misión encubierta en una nación soberana hostil, basándose únicamente en una corazonada. Sin más opciones, Dan se ve obligado a recurrir a la última persona a la que querría pedirle un favor. Tras explicarle el plan, su padre acepta llevarlos a Rusia en su aeronave. Antes de partir, la teniente Hart se suma a la expedición portando toda la toxina que lograron sintetizar a contrarreloj. El viaje los lleva a cruzar continentes hasta alcanzar las coordenadas del posible aterrizaje. Una vez en el terreno, comienzan a rastrear anomalías geotérmicas en el vasto y desolado paisaje congelado, hasta que los dispositivos electrónicos empiezan a fallar debido a una interferencia masiva. Al descender para inspeccionar la zona a pie, finalmente localizan la ubicación exacta de la nave extraterrestre, oculta bajo milenios de hielo. Luego de colocar cargas explosivas para abrirse paso, el grupo avanza a través del terreno hasta dar con una cueva. Allí, se internan por pasadizos de hielo milenario hasta que, finalmente, hallan la nave que buscaban. Ante el imponente hallazgo, Dan plantea una última disyuntiva: pueden regresar con pruebas fotográficas para intentar unir al mundo ante un enemigo común, o pueden encargarse ellos mismos en ese preciso instante. La decisión es unánime: entrarán ahora. Rápidamente, abren una brecha en el fuselaje. Mientras James y Charlie montan guardia en la retaguardia con órdenes de eliminar cualquier amenaza no humana que intente salir, Dan y el resto del equipo se adentran en las entrañas de la nave. Al alcanzar la cabina de mando, descubren los restos de los pilotos originales, cuya fisonomía dista mucho de la de los Watchpacks. La incursión continúa hasta la bodega de carga, donde los Watchpacks permanecen almacenados en estado de estasis. El equipo comienza a inyectar la toxina en los especímenes y observan, con macabro alivio, cómo las criaturas se deshacen en segundos. Sin embargo, el proceso despierta al resto del cargamento y antes de que puedan salir de sus cápsulas, intentan aplicarles la toxina, pero ya es demasiado tarde. Conscientes de que no pueden permitir que un solo espécimen escape al exterior, la teniente Hart y Dorian se ofrecen para quedarse en la nave, preparar los explosivos y asegurar la destrucción total de la carga. Mientras tanto, Dan y el resto del grupo se ven obligados a salir rápidamente para dar caza a aquellos alienígenas que ya han logrado ganar el exterior. Por su parte, James lucha por contener el escape de las criaturas mientras Charlie aporta lo suyo. Dentro de la nave, la teniente Hart y Dorian persiguen a los rezagados hasta toparse con una colonia masiva de Watchpacks. Mientras Hart los mantiene a raya, Dorian activa el detonador. Dan logra emerger de las ruinas justo a tiempo para reunirse con Charlie y James, los únicos supervivientes. Sin embargo, la calma dura poco. James le advierte que un espécimen ha logrado escapar, uno de gran tamaño y vientre rojizo. Padre e hijo inician la cacería, separándose para cubrir el vasto y blanco terreno. A cientos de metros de su posición, Dan observa cómo el extraterrestre se dirige a toda velocidad hacia su padre, pero lo que logra atrapar es solo una carnada. James abre fuego repetidamente, pero la hembra alfa es implacable y avanza sin detenerse.
Dan la intercepta con un impacto brutal y junto a su padre la obligan a retroceder hasta que la espesa ventisca la oculta de sus ojos. Sin visibilidad, ambos se colocan espalda con espalda. Nuestro protagonista es alcanzado por una de sus espinas, pero el dolor no lo detiene. Junto a James logran cegar a la criatura y Dan aprovecha la oportunidad para clavarle una de las toxinas en el brazo, dando finalmente terminada la... La hembra alfa acorrala a Dan al borde de una cornisa y este la espera planeando arrastrarla con él al vacío. Pero James interviene, atrayendo la atención del monstruo hacia sí para salvar a su hijo. Armado con la garra que Dorian le había entregado, desata toda su furia sobre el invasor. Tras una paliza brutal, le inyecta la última dosis de la toxina directamente en la garganta. Con la amenaza erradicada, los 3 supervivientes descansan sobre el hielo, compartiendo el silencio tras la épica odisea de haber salvado a la humanidad. Al regresar a casa, Dan abraza a su pequeña hija con la paz de saber que ese futuro hostil ya no existirá. En ese instante, rompe el ciclo de abandono y le presenta a su abuelo, no solo salvó a la humanidad, sino que finalmente sanó a su propia familia. Espera, no te vayas. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal para no perderte más resúmenes como este.